Son las 8:11 de la mañana, sí, 8:11 de la mañana en este jueves 14 de noviembre del año 2024. Hay varios temas a tratar con nuestra próxima invitada. Le saludamos y le agradecemos como siempre por su gentileza con nuestro medio, con nuestros auditores, auditoras y televidentes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Bien, espero que usted también, ministra. Bueno, y queríamos partir por lo más inmediato. Ustedes durante esta semana dieron a conocer los avances que ha habido en la implementación de estas políticas que tienen que ver con hacer más vinculante, obligatoria el pago de pensiones alimenticias, y los montos son bien impresionantes. Esto lo digo yo. Quería partir por ahí pidiéndole una reflexión respecto a esto y el modo en que ayuda a solucionar un problema que las mujeres en Chile arrastraban por décadas. Así es, bueno, ahí se ha hecho un trabajo muy intenso de poder no solamente aprobar una ley, que fue la ley de pago efectivo, que vino a complementar lo que ya se había aprobado en el Congreso, que era el registro de deudores, sino también de trabajar para que eso llegue a las mujeres. Me refiero a eso porque hace 6 meses dimos cuenta de los avances a un año de aprobada la ley de pago efectivo. Uh-huh. Y en 6 meses hemos duplicado las órdenes de pago y las transferencias que han logrado las jefas de hogar, principalmente en un 97% de los casos. Hay 1 billón, es una cifra bastante estratosférica, pero sí. Hay 1.300.000 millones de órdenes de pago que todavía están pendientes. Eso quiere decir que, utilizando nuestra ley, los tribunales ya dijeron, esto se paga con estos fondos. Y por lo tanto lo que resta es que los bancos y las cuentas de AFP se transfieran. Y ya hemos logrado la transferencia de 588.000 millones, uh-huh, que ya están en las cuentas de los niños y niñas o de sus madres. Y ahí yo creo que lo más importante es poder insistir en que quienes todavía no hayan iniciado el proceso lo hagan. Uh-huh. Lo hagan porque hay una desconfianza muy grande en el tema de pensiones de alimentos, porque yo entiendo que hay muchos años de esperar mucho tiempo, pero las cifras muestran que el sistema está funcionando. Claro, usted dice, ahora hay una política pública que funciona, que uno puede decir, vale la pena hacer la gestión. Así es. Y lo más importante, que esto no sirve para acuerdos de palabra. Hay que tener judicializado el tema, no con una mediación y un acuerdo basta. Uh-huh. Pero tiene que estar en una forma oficial, porque los acuerdos de palabra, bueno, las palabras se las lleva el viento, pues no podemos ocupar la ley para acuerdos que son informales. Sí. ¿Ustedes tienen proyecciones, ministra, de reconociendo que la cifra que tenemos ahora de verdad es muy significativa, ¿no? Pero ¿cuánto más podría abarcar una política pública como esta? Es decir, mirando para efectos de los objetivos a futuro, la parte del vaso medio vacío o de la que todavía falta por llenar. Bueno, creemos que todavía hay mucho por pagar. 1 billón de pesos. Sí. Así que todavía nos falta mucho por cumplir en esta ley. Y en lo que hemos estado centradas este año, a través de la Ley de Presupuestos 2024, no la que ahora se está discutiendo, fue en aumentar la eficacia del sistema. Esto a través de la inyección de más de 200 funcionarios a tribunales de familia, a mejorar los sistemas digitales con la Comisión para el Mercado Financiero, que es la interacción con los bancos. Y eso es principalmente para disminuir los tiempos de espera. Así que eso es nuestro desafío en este momento. Ministra, bueno, quería llevarla a uno de los temas que han sido controversiales en las últimas semanas y que han de alguna manera afectado al ministerio. Antes de entrar a algunas preguntas más concretas,
¿Qué reflexión hace de lo que pasó, habiendo transcurrido algunas semanas, de cómo reacciona el gobierno frente al caso Monsalve? Quiero decir, ¿qué aprendizajes se podrían hacer de cómo procedió el gobierno en esas horas que han generado tanta controversia? Las primeras 48, quiero decir. Bueno, la verdad es que independiente de las 48 horas, para nosotros hay algo que es central y es que avance la justicia. Ujú. Que avance la justicia y en ese sentido, bueno, hay un sumario que está llevando la misma Contraloría General de la República para garantizar a todos que esto sea independiente respecto a cosas que se han conocido o eventuales presiones. Y en segundo lugar, hay algo que yo quiero aclarar a propósito de la entrevista que se dio ayer en televisión, que es que el, el mismo jueves 14 el Servicio Nacional de la Mujer contactó a la Unidad de Atención de Víctimas de la Fiscalía Centro Norte. Nosotras Ujú. hemos reiterado la oferta de apoyo psicosocial y jurídico semanalmente a través de ese enlace, no directamente a los familiares. Eh, y eso es porque es por protocolo con mujeres mayores de edad, lo hacemos así. Ujú. A familiares, a familias de las víctimas, tenemos que recurrir cuando hay, por ejemplo, condiciones que impiden que la víctima dé su voluntad de patrocinio o atención. Ujú. Esto, por ejemplo, no sé, un femicidio frustrado en que la víctima quedó hospitalizada, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que recurrir a la familia para que nos autoricen el patrocinio para poder participar en el juicio. En este caso, lo que se ha hecho es hablar con la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte y hemos sido permanentes en esa oferta, pero es voluntad de la denunciante si ella lo acepta o no. Ahora, yo creo que hay un punto que es muy relevante y de conversar ahora que estamos en el marco del 25 de noviembre, que se viene, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y es que tiene que ver con mirar, hoy la violencia sexual, sea contra un subsecretario o un futbolista, es denunciable. Yo creo que eso es un paso muy importante, porque antes estos eran delitos que pasaban colados. Mm. ¿Por qué? Porque no se denunciaban, porque había un tabú. Sí, en ese plano, ministra, hay quien se pregunta, yo le traigo la pregunta, ¿no? Para efectos de poder entender también cuál es el sentido de los procedimientos, pero yo lo he escuchado por ahí, creo que de alguna manera se trasunta en la entrevista que vimos ayer al padre de la denunciante. ¿Por qué la ministra no llama directamente? ¿O por qué las autoridades de gobierno no se comunican directamente? ¿Cuál es la respuesta frente a esa pregunta? Bueno, la verdad es que el mismo, yo creo que ayer en la misma entrevista se dio la respuesta. Ujú. Cuando él dice, ¿lo han contactado personalmente? No, y le habría gustado, no lo sé. Mm. Nosotras hemos sido muy cuidadosas a respetar los protocolos precisamente porque este es un caso de alta connotación pública, y por lo tanto no vamos a hacer nada que se pueda interpretar como una presión, sino hacer saber permanentemente que nuestro servicio está disponible. Ujú. Ministra, ¿qué podría decir usted respecto a esto de que se señala de que habría tensiones en el comité político o que habrían quedado tensiones de arrastre, de la manera en que se manejó el tema durante los primeros días? Bueno, usted lo ha leído, se ha hablado harto, se habla de que por un lado usted y la ministra Vallejo, por el otro lado la ministra Toá. ¿En qué situación está hoy día la relación al interior del equipo político del gobierno o qué podría decir usted al respecto? Bueno, yo creo que eso es parte del conillo político del día a día, Ujú. pero yo creo que lo relevante es que no nos ha impedido poder seguir avanzando en los temas que le importan también, porque no digo que no, esto no le importa a la mayoría de las personas, pero es también la necesidad que tenemos de poder seguir avanzando en los temas que le importan a los chilenos y chilenas. Eh, eh, Hace 2 días se aprobó el Ministerio de Seguridad Pública, que es algo que llevaba pendiente 10 años.
Ujú. También estamos avanzando a través de la ley de presupuestos que fortalece temas que son muy importantes y que, bueno, se está discutiendo ahora en el Congreso, y por parte de nuestro ministerio seguir avanzando en los desafíos que tenemos, la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, poder conseguir acuerdos en cuanto a la ley de sala cuna y sociedad conyugal y violencia digital. Además, estamos Sí, con hartos proyectos en el Congreso, eh, y, y esa es nuestra obligación, seguir avanzando. sí. Eh, bueno, en ese mismo plano, ministra, una de las críticas, una de las cosas que se comentan, y me imagino que debe ser complejo contestarla, es la pretensión o la meta que el mismo gobierno se había fijado, porque aquí yo cito al gobierno más que decir algo mío, de que iba a ser un gobierno feminista, ¿no? Ahí está el gesto de que usted entrara al comité político, la ministra de la Mujer y Equidad de Género nunca había estado en esa instancia. Todas estas políticas que hemos conversado en este rato, le quiero preguntar por alguna más antes de que termine la entrevista, pero bueno, hay quienes dicen, y me imagino que hay un punto razonable en aquello, ¿no? Un gobierno que tiene a una de sus máximas, o a una que era una de las máximas autoridades acusada de violación, ya no puede autodenominarse un gobierno feminista. ¿Qué podría responder usted a eso? Bueno, la verdad es que yo podría citar a la argentina Diana Mafia. Ujú. El feminismo es una posición política que tiene que ver con la igualdad de las mujeres respecto a los hombres, una igualdad que no es homogeneidad, pero nosotros seguimos creyendo firmemente en eso, el presidente lo ha dicho, tenemos que seguir avanzando y no retroceder. Por supuesto que esto es un debate, pero de cara a la opinión pública, pero nosotros seguimos avanzando en las tareas y en las metas que nos pusimos cuando, más allá de si se es feminista o no, no es un feministómetro, ¿cierto? Ajá. Pero sí hemos tenido una agenda que yo creo que es contundente, a propósito, por ejemplo, de la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, de la ley integral contra la violencia, la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, la ley Antonia, en Ujú. memoria de Antonia Barra, y más, y vamos a seguir buscando más avances. Y yo creo que eso va a ser un balance que se va a dar con el tiempo. Ujú. Esto a pesar de que la derecha le pide la renuncia cada cierto tiempo. A propósito de esto, también ha pedido que usted salga del gobierno. Bueno, eso yo creo que es parte de las dinámicas eh, a las que lamentablemente se ha acostumbrado la política, ¿no? Para nosotras es muy importante que no podemos estar hablando entre políticos sobre la política, sino para nosotros es muy importante seguir hablando principalmente hacia la sociedad. Y el debate que queremos instalar está ahí, no encerrado en el Congreso. Ujú. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, hay un tema que con usted lo hemos venido hablando, incluso en las entrevistas acá, que se dice se viene, se viene, se viene. Creo que usted dijo, corríjame si me está fallando la memoria, pero creo que usted dijo más o menos en torno al mes de noviembre vamos a presentar el proyecto de ley de despenalización del aborto. Bueno, ¿en qué está ese proyecto? ¿Se va a presentar o no? ¿Cuál es el análisis político que ustedes hacen? Y bueno, ¿y cómo ven el agua en la piscina también? Porque son tiempos complicados para efectos de hablar de agua en la piscina. Mm. Bueno, el presidente lo dijo muy claramente el 1 de junio, las mujeres en Chile merecen que ese debate se dé. Ya. Por lo tanto, en eso estamos trabajando. Ahora, ¿en qué etapa estamos en este momento? Bueno, en este momento estamos trabajando en torno al nuevo reglamento para la ley de 3 causales. En esa etapa estamos. Ujú. ¿Por qué? Porque queremos asegurar con este nuevo reglamento que ninguna niña o mujer quede fuera de las 3 causales por donde vive, porque tenemos una tasa de objeción de conciencia muy alta y por lo tanto tenemos que asegurar el derecho a estas 3 causales mínimas, que son en caso de violación, en caso de inviabilidad fetal o en caso de riesgo de vida de la madre en todo el territorio nacional. Y por supuesto estamos trabajando también en el proyecto
para el aborto legal. Ese va a ser presentado una vez trabajemos. Logremos avanzar en este reglamento. ¿Por qué? Porque creemos que es obvio, primero hay que avanzar en lo que hay una mayoría de acuerdo, un 80% de los chilenos y chilenas está de acuerdo con las 3 causales, y luego vamos a dar ese debate que, como decía el presidente, y como señalas tú, bueno, evidentemente ante la Constitución hoy que tiene el Congreso, es complejo, pero creemos que es bueno darlo públicamente, porque la última vez que esto se tomaron decisiones al respecto fue en 1989, en las postrimerías de la dictadura, y se ilegalizó, se penalizó totalmente a través de un decreto. Aquí lo que vamos a hacer es dar un debate democrático en torno al derecho a decidir, y en eso estamos trabajando. Ya, entonces el proyecto va de todos modos, ministra. Sí, bueno, para finalizar esta entrevista y volviendo al principio, en lo que tiene que ver con el tema de las pensiones de alimentos, los avances que se han hecho, ¿cuáles son los pasos siguientes? Porque esta es una política pública o es una ley que está en... O sea, bueno, ya tiene resultados bastante concretos, ministra, pero es un proceso, no es una ley que está en proceso de implementación. ¿Qué podríamos augurar en los próximos meses o en el próximo tiempo respecto al funcionamiento de esta ley? Bueno, es muy importante ahí recordar que tenemos el compromiso de actualizar la norma electoral para poder instalar la misma prohibición para ser candidato que existe para los gobiernos regionales y para las concejalías y alcaldías. Lo vimos en acción eso. El CERVEL inhabilitó a bastantes candidaturas por tener deudas de pensiones de alimentos, pero nos falta todavía poder instalar aquella misma inhabilidad con la candidatura a cargo electos popularmente para parlamentarios y candidatos a la presidencia también. Bueno, hemos conversado sobre diversos temas con la ministra Antonia Orellana. Esto además a propósito, y este era nuestro pie forzado de estos anuncios que se hicieron esta semana respecto a los avances súper importantes que han habido en el pago de las pensiones de alimento y por supuesto respecto a otros temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ministra Antonia Orellana, como siempre, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día también. Ahí está Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, dando su parecer sobre algunos de los asuntos que se han debatido públicamente en las últimas semanas. Son las 8:29, vamos a ir un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día jueves.